¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí la información de apertura para este 12 de enero de 2026. Miren, vamos a desglosar una semana que a primera vista parecía una cosa, pero si rascamos un poquito, la historia es completamente diferente. Los grandes titulares, la verdad, no nos dijeron ni la mitad. Así que vamos a ver dónde se movió el dinero de verdad. Muy bien, empecemos entonces con la perspectiva de la semana. La pregunta del millón es, ¿por qué los índices principales no nos están contando la historia completa? Y es que fíjense, si uno miraba el S&P 500 o el Nasdaq, pues parecían pegados, ¿no? Chocando una y otra vez contra una resistencia que no podían romper. Pero la cosa es que eso era solo la punta del iceberg. Por debajo se estaba cocinando algo mucho más interesante. Y aquí es donde entramos al meollo del asunto. Hablemos de la gran rotación sectorial. Miren, por un lado teníamos a las grandes tecnológicas, el Nasdaq, varios de los famosos 7 magníficos, que sintieron bastante presión de venta, se quedaron un poco atrás. Pero por otro lado, si miramos el mercado de forma más amplia, pensemos en el S&P 500 de igual ponderación o el Russell 2000, ahí la historia fue de fortaleza, superaron a los índices principales. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que el dinero no se fue del mercado, para nada, solo cambió de manos, pasó de los gigantes tecnológicos al resto de la economía. Y bueno, ¿a dónde se fue exactamente ese capital? Pues entró con fuerza a sectores como materiales, salud, industriales, consumo discrecional e incluso a fabricantes de chips de memoria como SanDisk o Micron. Esto es un reflejo clarísimo de un cambio de estrategia. Es como si los inversionistas dijeran, ok, creemos en la fortaleza de la economía real y empezaron a apostar ahí, mientras que los nombres gigantes de la inteligencia artificial, pues, se tomaron un merecido descanso. Todo esto nos lleva a un escenario un poco esquizofrénico, si se quiere. El mercado estaba como en un tira y afloja. Por un lado, datos económicos muy sólidos. Y por el otro, una cantidad de ruido e incertidumbre que no dejaba avanzar. Hablemos primero de lo bueno, las señales de una economía robusta. A ver, los datos que salieron esta semana fueron buenísimos. El índice de servicios ISM, por ejemplo, marcó 54.4 cuando se esperaba 52.2. Mucho mejor. Las solicitudes de desempleo por los suelos en 208,000, menos de lo esperado. Y el déficit comercial, bueno, se redujo a la mitad prácticamente. Con estos números sobre la mesa, la idea de una recesión en Estados Unidos, pues, se ve cada vez más lejana. Ahora, la otra cara de la moneda, la incertidumbre que generaron los titulares políticos y geopolíticos. Y es que el ambiente estaba cargado. Por un lado, los funcionarios de la Reserva Federal. Uno decía una cosa sobre las tasas, otro decía lo contrario, creando confusión. Luego, varias declaraciones de Trump que impactaron directamente sectores como el petróleo, la defensa, los bienes raíces, y para rematar, tensiones geopolíticas que llegaron a los titulares, con Groenlandia y Venezuela como protagonistas. Todo este cóctel, pues, genera nerviosismo y frena cualquier intento de despegue claro del mercado. Ok, entonces, con este panorama, ¿qué es lo que tenemos que vigilar? Hablemos de los niveles clave y los posibles catalizadores. El número a observar fue, sin duda, el nivel de los 7,000 puntos para el S&P 500. Se convirtió en una verdadera muralla. Cada vez que el índice se acercaba, ¡pum!, aparecían los vendedores y lo empujaban para abajo. Es un nivel de resistencia psicológico y técnico muy fuerte. Y para adelante, ¿qué podría romper este patrón? Hay dos cosas en el horizonte. Primero, la reacción del mercado a los datos de empleo que salieron el viernes. Hay que ver cómo se asimila esa información. Y segundo, atentos a una posible decisión de la Corte Suprema sobre aranceles. Eso podría mover el mercado, y rápido. Y ya para ir cerrando, y pensando especialmente en nuestra audiencia en Canadá y América Latina, demos un vistazo a la apertura del dólar canadiense. Así amanece la paridad para este lunes 12 de enero. El dólar canadiense frente al dólar estadounidense abre en 0.7450. Contra el euro se ubica en 0.6825. Frente al peso mexicano en 12.55 y contra el real brasileño en 3.65. Ahí tienen la foto de la apertura. Al final, si algo nos dejó claro esta semana es lo que dice la frase. En un mercado de señales contradictorias, la verdadera historia a menudo no está en los titulares, sino en dónde se mueve el dinero silenciosamente. Y es que esa es la clave. Para entender lo que pasa, no hay que quedarse solo con el S&P o el Nasdaq. Hay que seguir el flujo del capital, porque esa rotación nos está contando una historia de optimismo sobre la economía, una historia mucho más interesante que la que se ve en la superficie.